Hola, en esta oportunidad te traigo un análisis de video del Moto G200 5G. Primero voy a abrir la aplicación de cámara para mostrarte unos detalles. Ingresando al apartado de video, para configurarlo tenés que tirar de la pantalla hacia abajo. Tenés la posibilidad de filmar en 8K, pero solamente permite 24 FPS. Si cambiamos a 30 o a 60 se nos cambia la resolución del video. En 4K permite filmar en 30 o 60 FPS, en 24 no. En la resolución Full HD te permite 30 o 60 FPS, pero al tocar 24 se nos pasa a 8K. Pero la que yo recomiendo es 4K 60 FPS y ahora te voy a mostrar el porqué. Para hacer esta prueba de video o prueba de filmación, elegí un lugar complicado, donde hay muchas sombras y algunas luces en la que la cámara iba a tener que resolver cómo mostrarlo. La primera prueba la hago en 4K 60 FPS. Es mi preferida por la resolución, fluidez y porque funciona correctamente la estabilización digital. En este caso, la interpretación de colores, luces y sombras es muy correcta. El zoom, tenés que utilizarlo solamente si es realmente necesario, porque es un recorte digital y perdés mucha calidad. Ahora, en este momento de la filmación, estoy caminando con el brazo extendido y en esta resolución que estamos usando 4K 60 FPS, la estabilización digital es muy buena. Como podés ver, las luces y las sombras las interpreta muy bien. Vamos a hacer un poco de zoom y fíjate cómo empieza a aparecer el ruido. Tanto por el zoom, que es el recorte digital, y porque la zona esta es muy oscura para filmar. Hasta acá la prueba de video con esa resolución. Ahora voy a cambiar a Full HD 60 FPS. En este caso, con respecto a la 4K, lo único que le varía es la resolución. Recordá que mientras estás filmando, si tirás hacia afuera con dos dedos, ahí podés hacer el zoom. Y después para alejar la imagen, solamente tenés que juntar los dedos. Acá está el video filmado con Full HD 60 FPS. La interpretación de colores, luces, sombras y estabilización funcionan correctamente. La ventaja de filmar en Full HD y no en 4K es que los videos van a ser mucho más chicos, más livianos, por lo que vas a poder filmar por mucho más tiempo sin llenar el celular. Ahora voy a cambiar a la resolución 8K 24 FPS y vas a notar por qué no recomiendo para nada esta resolución. La estabilización digital se pierde completamente. Ya es totalmente inestable la imagen. Tal vez en otro tipo de condiciones, con mucha luminosidad y el teléfono quieto, filme correctamente. Pero así, en 8K y moviéndose, es imposible tener un buen video. Por eso, como te dije al comienzo del video, la resolución que yo recomiendo es la 4K en 60 FPS, en la que sin errarle vas a tener buena resolución, estabilización y fluidez. En la descripción de este video te voy a dejar los links a los videos de los otros análisis que le hice a este celular. Deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Acá te dejo dos videos que seguramente van a interesarte. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.